nombre es Rocío Gamberoni, soy instructora en simulación del Centro Inspire, que depende de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, y soy también licenciada en obstetricia, título que me otorgó la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad vengo a contarles algunas de las consultas más frecuentes en los centros de salud que tiene que ver con respecto al cuidado de la embarazada en la etapa pregestacional, durante el embarazo y en la etapa posparto. Con respecto a la etapa pregestacional, lo ideal sería poder tener hábitos saludables que incluyan una buena alimentación, no conductas que puedan ser nocivas o puedan, afectar la salud, como son el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas ilícitas. Y previo a buscar un embarazo, tener controladas las patologías crónicas de base, como podrían ser la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, patologías que a veces, por el propio hecho de ser crónicas, uno no controla con la frecuencia que corresponden, y como también los síntomas son algo variables o no tan marcados hasta que no llegan a un periodo crítico, la persona se suele sentir bien, entonces no concurre a la consulta en el momento previo. Para la etapa pregestacional, cuando una mujer decide, planifica la búsqueda de un embarazo, siempre se recomienda que tenga hábitos saludables, como son la disminución del estrés en esta época que es muy difícil, dormir la cantidad de horas que correspondan, un ejercicio o actividad física saludable, un estilo de vida saludable, erradicar totalmente el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. A veces el tabaco no es de manera activa, sino que es más bien lo que se llama un fumador pasivo, que fumen alrededor de esta mujer, por ahí su pareja, su círculo familiar más cercano. Y el consumo también de drogas ilícitas. Todo eso tiende a disminuir la fertilidad de las mujeres en edad reproductiva. El consejo es que adopten buenos hábitos de salud para poder buscar una gestación y que esta gestación transcurra dentro de los marcos más saludables que se puedan. También en la consulta habitual es que durante el primer trimestre la mujer que detecta un embarazo tempranamente porque lo estaba buscando pregunta qué recomendación o qué tipo de alimentos puede consumir o debe consumir. La verdad es que con respecto a la alimentación, lo que recomendamos es que sea la alimentación habitual que tiende la mujer a consumir, evitar productos que tengan poca cocción o que sean crudos por justamente el consumo de sustancias o de bacterias que pueda tener ese tipo de carne o de producto por ahí de tipo chacinado que pudiera ser de un origen no muy confiable o no pasteurizado. También recomendamos que si la mujer no está acostumbrada a consumir quizás tipos de alimentos regionales como son por ahí muy picantes o que tienen un tipo de cocción ahumada o salada, que tampoco lo haga justamente en la etapa pregestacional porque puede generar alguna reacción en ella inesperada. Y también les recomendamos la suplementación en todo el embarazo, a todas las embarazadas, con hierro y ácido fólico en el primer trimestre. El hierro o sulfato ferroso, que es su presentación en comprimidos, viene a reducir o a evitar los distintos grados de anemia. La anemia es una disminución de este componente, del hierro, que es el componente que utiliza el glóbulo rojo para poder transportar el oxígeno a los tejidos. El oxígeno es vital para todos los tejidos y en el embarazo se requiere un aumento. Es por eso que la mujer embarazada sufre cambios en su circulación y uno de esos es el aumento del volumen minuto. Significa que el corazón de la embarazada necesita bombear más veces para aumentar este volumen y, por supuesto, aumenta lo que es la volemia, o sea, la cantidad también. Entonces, la buena alimentación y la suplementación de hierro contribuye a que estos tejidos nuevos que están en formación se oxigenen correctamente. Y el ácido fólico es un suplemento que normalmente en la naturaleza se encuentra en verduras de hoja verde, pero que al cocinarlas no se absorben en nuestro cuerpo. Entonces es muy difícil que los humanos tengamos reserva de ácido fólico.
El ácido fólico se demostró que tiene relación directa con los defectos del cierre del tubo neural en el embrión. Los que son las patologías de tipo cierre, mielomeningocele, espina bífida, hidrocefalia, paladar hendido o labio leporino, tienen o guardan relación con el déficit justamente de ácido fólico en la etapa de formación, que es en el primer trimestre. Entonces es necesario que esté este suplemento en esta etapa para evitar y disminuir la posibilidad de que aparezcan estas patologías en el cierre del tubo neural. Por eso, la presentación del comprimido suele venir combinado, el hierro más el ácido fólico, para que la mujer gestante pueda consumir un solo comprimido con los dos fármacos para justamente tratar estas dos patologías más recurrentes en el embarazo, como son la anemia del embarazo y los déficits o las patologías de cierre de tubo neural. El primer trimestre es el periodo más frágil de la gestación, por lo que pueden aparecer sangrados y molestias durante esta etapa. Lo que aconsejo es que consulten siempre, porque a veces pueden confundirse lo que es el sangrado de implantación, que es un sangrado mínimo, indoloro. A veces la mujer que no está buscando una gestación puede llegar a confundir con su ciclo menstrual, pero la verdad es que la mujer que está buscando y que ya sabe de muy poquitas semanas que está embarazada, ve este sangrado, lo puede, reconocer y se asusta, se alarma. La verdad es que en este primer trimestre cualquier tipo de sangrado debe ser motivo de consulta, aunque sea mínimo. El profesional que evalúa determina si ese sangrado corresponde a la implantación o corresponde quizás ya a algo un poquito más grave, como es la amenaza de aborto. Durante el primer trimestre el embarazo, como dije, es muy frágil y existe la posibilidad de que por algún motivo materno o del mismo embrión no se pueda implantar correctamente o no se desarrolle correctamente y el embarazo se detenga y el cuerpo naturalmente tiende a expulsarlo. Esto es lo que se produce como un aborto espontáneo. Entonces, la sugerencia o la recomendación es que ante la aparición de sangrado o de dolor en la zona, sobre todo en la zona debajo del ombligo, en la línea del pubis, consulten siempre. Pasado el primer trimestre, que termina al finalizar las 14 semanas, es probable que estos síntomas desaparezcan y ya el riesgo de aborto disminuye. Pero, por definición, un embarazo puede ser viable a partir de las 20-22 semanas y termina lo que es la primera mitad del embarazo. Entonces ahí el embrión empieza a llamarse ya feto y empieza ya a lo que es todo el crecimiento. Está completamente desarrollado y empieza a crecer en tamaño y en madurar sus órganos para poder después llegar al final del embarazo con estos órganos ya maduros y vitales para adaptarse a la vida extrauterina. Con los controles que se pueden empezar a hacer desde las primeras consultas en el embarazo, se piden rutinas de laboratorio, se empieza a controlar el crecimiento del útero y se toma la presión y el peso. Además, en la primera consulta se hace un interrogatorio del historial de salud de esta mujer propio y familiar, apuntando justamente a los factores de riesgo para patologías muy frecuentes en el embarazo como son la hipertensión, la diabetes, la colestasis, la incompatibilidad de RH entre el grupo sanguíneo de la mamá y del bebé. Entonces, para eso hay que hacer estudios, determinaciones y si se detectan tempranamente, poder iniciar el tratamiento para que esta enfermedad transcurra durante el embarazo de la manera menos perjudicial posible para la mujer y el bebé. Durante el primer trimestre se hacen las detecciones y si no se pudieron hacer, lo ideal sería cuanto antes y en el segundo trimestre se repiten esas determinaciones, todo lo que son valores sanguíneos. Si hay un tratamiento de anemia, por ejemplo, se hacen controles con este perfil de glóbulos y de hematocrito. Uno va viendo si eso va aumentando o va disminuyendo o se mantiene. También lo que es la hipertensión suele expresarse, hay una hipertensión propia del embarazo causado por la implantación placentaria y la respuesta del cuerpo
que se manifiesta en la segunda mitad del embarazo. O sea que puede que esta mujer que vino a nuestra consulta en el primer trimestre tiene una presión absolutamente normal, sus laboratorios dan bien, no tiene historial o antecedentes en la familia de hipertensión, pero que en el segundo trimestre empieza ya a tener algunos factores de riesgo o algunos síntomas que pueden asociarse o que pueden terminar expresando una hipertensión. Lo mismo ocurre con la diabetes. La diabetes gestacional es una diabetes que se expresa, que aparece específicamente en la etapa gestacional, en la etapa del embarazo. Antes de eso la mujer no tenía ningún síntoma, inclusive sus laboratorios venían bien, sus niveles de glucemia, que es el nivel de glucosa en sangre, dan bien. Pero de la segunda mitad del embarazo en adelante, provocado por las hormonas del embarazo, en realidad el embarazo en sí es un estado diabetogénico, decimos, tiende a subir la glucemia, la glucosa, porque hay nuevo tejido. La glucosa es la forma de energía de nuestro cuerpo. Entonces, al haber nuevo tejido, estas hormonas provocan que haya más circulación de glucemia. El problema en estas mujeres es cómo se metaboliza esa glucemia excedente, ¿no? Entonces, al no poder metabolizarlo, se expresa esta diabetes gestacional, que en realidad no da ningún síntoma, la mujer no tiene grandes síntomas, por ahí tienen un aumento de requerimiento de líquido, por ahí tienen algún aumento miccional, pero son síntomas comunes en el embarazo, o sea, muchas mujeres tienen aumento de la frecuencia miccional o aumento de la necesidad del consumo de agua, que son lógicas y esperables en el embarazo, y eso no es un síntoma exclusivo de la diabetes. Entonces es importante realizar también los controles. Durante la semana 24 a la 28 se pide lo que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, que es una prueba de laboratorio que consiste en la ingesta de una sobrecarga de glucosa y una medición posterior a eso, 2 horas después, justamente para ver cómo esta mujer, este cuerpo gestante, puede metabolizar esa sobrecarga de glucosa. Y justamente en esas semanas coincide con un pico que hay de las hormonas que son hiperglucemiantes. Entonces es importante hacerse esa detección en esas semanas. Inclusive si hay factores de riesgo para diabetes, se puede repetir esta prueba un mes después. Entre la semana 32 y 34 se puede volver a pedir la prueba. Así que es algo que se hace en los embarazos, en todos los embarazos se hace mínimo una detección de prueba de tolerancia a la glucosa. Inclusive repetir si hay factores de riesgo.